RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Amigos, saludos. Hoy tenemos un programa de análisis de la economía peruana. Para ello hemos invitado a un exdirector del Banco Central de Reserva, un economista de amplísima trayectoria, que también elabora en Macrocónsul. Elmer, muy buenas. Saludos. Pero pues Para calentar motores, porque tú estás en el tema económico, como dicen, como el pan caliente, la pregunta de cajón es: tenemos el precio del cobre y el oro muy superior al que tuvo el periodo de ciclo expansivo del 2003 al 2013, que motivó que el Perú llegara a crecer 10% anualmente. Es decir, ¿qué es lo que hace que no podamos hoy gozar de ese mismo crecimiento interno a pesar de tener precios altísimos del oro y del cobre? sí, y además más producción, ¿no? Porque hoy día en toneladas hay más cobre y más oro que hace 15 años, ¿no? O casi 10. O sea, no solamente hay mejores precios, sino también hay más volumen, ¿no? Entonces deberíamos tener un crecimiento notable de la inversión minera, no minera, y también un déficit fiscal más pequeño que el que tenemos y creciendo más rápido. La única explicación, digamos, es la crisis política, ¿no? No hay ninguna otra variable que explique por qué nos hemos venido deteriorando en los últimos años. Y eso comienza, en verdad, con hay dos frentes. Uno tiene que ver con la crisis política que hemos tenido con muchos presidentes, muchos ministros, mucha rotación de directores nacionales, y eso ha terminado, digamos, desgastando la productividad del Estado. Y la otra, en paralelo también, el Congreso y los ejecutivos han venido dando normas que han alterado, digamos, la economía del mercado y las expectativas, ¿no? En todos los sectores hay ciertos retrocesos, desde pesca, construcción, minería, agro, industria. No hay una legislación que ha acompañado a los sectores, ¿no? Entonces, tanto por el lado, digamos, normatividad, como por el lado de productividad del Estado peruano, no hace posible, digamos, disfrutar de un boom económico que lo hemos tenido, pues, entre el 2003 y el 2014, ¿no? El tema es especialmente preocupante porque estaba verificando un documento internacional, de estudio internacional, decía que Perú produce la misma cantidad de gases contaminantes que Dinamarca y Nueva Zelanda, pero ambos países producen 4 o 5 veces más que el Perú. Es decir, la tecnología, la productividad, la competitividad nos pasa una gigantesca factura. ¿Por qué no hay una reacción a la altura del problema? Estamos como la carreta, muy retrasados. Sí, en general, no, es difícil compararnos con países avanzados, ¿no? Como Nueva Zelanda, Australia, son países del primer mundo. Solamente 33 países de los más de 200 tienen la categoría hoy día de economías avanzadas, ¿no? En todas ellas funcionan bien, mejor las democracias, los sistemas judiciales, y el Estado es mucho más fuerte, mejor regulador, y además el sector privado también es más fuerte y la gente es más educada. Entonces, nosotros pertenecemos a otro mundo. El Perú está en el mundo de los emergentes, ¿no? Y entre los emergentes de América Latina, que además son un pelotón mucho menos eficiente que los emergentes del Asia. Entonces, en nuestro barrio, digamos, ciertamente destacamos, ¿no? En la parte macroeconómica hay estabilidad de precios, de la moneda, tenemos mejores números fiscales que los vecinos, pero en productividad media, el peruano medio es por debajo de la región todavía, ¿no? Si digamos, América Latina y el Caribe como un todo tienen un PIB per cápita que es casi un 25% más que el promedio peruano. Entonces, hay mucho espacio para avanzar. ¿Y qué está detrás de esa productividad per cápita baja? Básicamente, la calidad del Estado, pero también la baja inversión por persona. O sea, Perú no es un país totalmente capitalista, ¿no? Recién estamos creciendo hace un par de décadas. Otros países vienen creciendo
un poco más de más atrás, entonces ha habido más acumulación de capital. Eso es muy importante, porque no es lo mismo, digamos, trabajar con una chaquetita que con un tractor, ¿no es cierto? O a escribir a mano o con una computadora. Entonces, mientras más capitalista es un país en el sentido de mayor estado de capital por trabajador, también la productividad es más alta y los salarios también son más altos, ¿no? El Perú tiene una deuda con el sistema de mercado. Y por último, y no menos importante, la educación, ¿no? Los peruanos no estamos tan educados, pues hemos tenido décadas de atraso y hoy día, para tener una idea, los niños de cuarto de primaria, solamente 30% aprueban las pruebas matemáticas y las pruebas de capacidad lectora, 30%, ¿ah? O sea que en verdad estamos fabricando ya los pobres del futuro, ¿no? Y ahora más que antes, porque ahora se usa más la tecnología de información, el internet, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Y eso no era así hace 30 años. Entonces, estamos perdiendo el paso, ¿no? Tanto por el lado, como digo, como repito, productividad del Estado, intensidad de capital y capital humano, Perú no está yendo a la velocidad que necesitamos, ¿no? Estamos hablando de situaciones que realmente son inquietantes. Por ejemplo, en educación se ha duplicado el presupuesto con relación al que teníamos hasta el año 2010. Estamos hablando, perdón, antes, 2007, se ha duplicado el presupuesto en educación. O sea, el problema no es cantidades, sino es un problema de ejecución eficiente del recurso. Que pasa por la carrera de los profesores, ¿no? Lamentablemente ahí hemos retrocedido. Los pocos avances que se dieron justamente en el gobierno de García con la prueba escolar, ¿no es cierto? Y la continuó mala también. Y ahí viene de Toledo, ¿verdad? Desde el ministro Lynch, ¿no es cierto? Que se atrevió a dar ese paso. Hemos retrocedido y el sector se ha capturado por los profesores, ¿no? Es algo que digamos, malo bueno para el sindicato, pero malo para los padres de familia y para los niños, ¿no? Algo similar ocurre con la salud, que ha sido capturado por los propios médicos de salud y no se permite, digamos, un mayor desempeño. O Petroperú, que también se ha capturado por los trabajadores de Petroperú a costa del Estado peruano. Lo que estamos viendo es, en verdad, pequeños grupos, ¿no es cierto?, organizados, que son más poderosos que el Estado y al final afecta el bien común, ¿no? Igual ocurre en minería, por ejemplo. O sea, si un candidato que propone arreglar la minería informal va a tener 16 millones de votos, ¿no? Mientras que los mineros, todos juntos, son otro millón más. O sea, que en verdad estamos cayendo preso de grupos pequeños, ¿no es cierto?, en contra del bien común, que son la mayoría peruanos, ¿no? El anterior ministro de Economía quiso hacer algunas reformas haciendo más eficiente al Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo cambiaron repentinamente? Yo creo que iba demasiado rápido, ¿no? Y cuando tú vas muy rápido, se sales del grupo, pues, ¿no? El grupo te expulsa. O sea, hay un sindicato y ministros también. En este caso hay un sentimiento, una velocidad, ¿no? Para que ir más rápido. No querían perder sus respectivos programas de inversión, no obstante que no era lo más eficiente. Ese es el mensaje. Pero también ahí hay un tema. Si tú perteneces a un colectivo, debes convencer al interior. Tampoco te puedes ir por la libre, ¿no? Y tampoco hay que medir bien tu fuerza. Cuando uno es ministro de Economía, tiene que saber si tiene respaldo del gabinete, del presidente y del Congreso. No es lo mismo ser ministro de Economía de Fujimori, por ejemplo, en los 90, que ser ministro hoy día, ¿no? Hay toda una diferencia de soporte del Congreso y del Ejecutivo. Por ejemplo, Carmet tenía mucho poder, ¿no es cierto?, en su época. Un ministro de promedio de Alan II o de Toledo mismo, ¿no? Y eso se fue perdiendo. Pero no por la persona, no es el ministro en sí mismo, es el contexto político el que se ha debilitado, ¿no? En el caso de Alan García había un especial cuidado con el ministro de Economía por el mea culpa de su primer gobierno, entonces era muy, muy sensible trataba al ministro de Economía casi como el ministro más importante del gabinete, ¿no? No, sin duda, y se iba perdiendo con el tiempo. Antes, pues, hace ni siquiera 10 o 30 años atrás, el ministro de Economía decía no, el Congreso no se atreve a ir en contra de algo así, algo técnico, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, desfilan por el Congreso en el tema de retiro de pensiones, por ejemplo, el ministro de Economía,
el superintendente de eventos y seguros, el presidente del Banco Central, ¿no? Y al final escuchan a todos y a expertos también privados y al final sí hacen lo que quieren, ¿no? O sea, eso es populismo puro y duro, ¿no? Pero ¿cuándo se ha doblado el brazo del Ministerio de Economía? ¿Cuándo el Ministerio de Economía ha empezado a aplicar la regla? Ya no me importa el mes de agosto porque me van a pedir todo. Empieza la fiesta presupuestal. Y eso comienza en la segunda legislatura del año 2016 con el presidente Humala, ¿no? Es la primera vez que el Congreso, por ejemplo, aprueba que no haya pensiones, ¿no? Que tú puedes retirar a los 75 todo el fondo y te lo gastas y no hay pensiones. O sea, ese día se acabaron las pensiones del mundo privado, ¿no? Porque te obligan a ahorrar hasta los 65 años, pero no para tu pensión, que era la lógica del ahorro, sino para que hagas lo que quieras, ¿no? Entonces, ese día, eso ocurrió con cuando Humala perdió el control del Congreso. O sea, ya el Partido Nacionalista, ¿no? Se parte en dos y no apoya lo que dice su presidente, ¿no? Y el MEF, en esa época, el ministro Segura observó la norma, ¿no? Y el Congreso insistió, ¿no? Esa es la bajada de bandera, digamos, de ataques al modelo económico cuando ya pierdes poder en el Congreso. Algo que no ocurría con Toledo ni con García II, ¿no? Ni con Humala tampoco, los primeros 4 años y medio. El último semestre de Humala ya pierden eso y con PPK no se diga, ¿no? Y con Vizcarra. Pero eso que ya fue así, con Boluarte ha llegado al éxtasis, ¿no? Ni siquiera tiene partido. O sea, peor todavía, ¿no? Por lo menos alguien tenía partido y podías negociar votos, cosas. Ahora poder, ¿no? Hoy ya no puedes negociar nada, entonces tiene que ceder. Pues, el tema es tan escandaloso que un funcionario del Ministerio de Economía me decía: dejamos que aprueben lo que quieran, al final si hay plata, habrá plata, si no, no hay nada. O sea, en pocas palabras, hemos llegado a una situación absolutamente absurda, que se aprueba un presupuesto que no se va a ejecutar porque no va a haber el dinero, simplemente para no pelearse con los políticos, con los congresistas. Sí, no, el dinero hay, lo que no hay es capacidad de ejecución dentro de la ley, ¿no? Pues está en la Contraloría, o sea, no es tan fácil, digamos, gastar en el Perú. Entonces, hay dinero, pero no, te prometo, el presupuesto al final es un techo, ¿no? Puedes gastar hasta tanto. Ahora, si no soy capaz de gastar eso, no pasa nada, pero te aprueban el techo, ¿no? Para que estén más contentos. Ahora, has tocado el tema de la Contraloría. La Contraloría también nunca antes recibió tanto dinero, pero ha reventado como un globo. En pocas palabras, el señor Arista, cuando fue ministro, aplicó el principio que fue muy usado en el gobierno de Fujimori de una sola caja. Le quitó todo el recurso disponible, que era abundante, que tenía la Contraloría, y empezó la Contraloría a sufrir serias dificultades, al extremo que se ha quedado sin personal. Bueno, en todos los frentes, no creo que en ninguna parte, salvo excepciones, puede ser, ¿eh? Pero en el promedio del Estado peruano, hoy día hay menos productividad que hace 5 años y que hace 10. O sea, se ha ido perdiendo eso por diversas razones, pero básicamente por la alta rotación, ¿no? Tú no puedes descabezar a una empresa privada, por ejemplo, cambiar pues todos los años al gerente general, ¿no? Eso no va a funcionar y no va a poder. Y cada vez que va el gerente general, cambia el gerente de finanzas, al de marketing, al de operaciones, entonces no funciona. Igual pasa con el Estado peruano, ¿no? Tantos cambios de ministro, de viceministro y de directores nacionales no encuentran atrás un reemplazo de ese calibre, ¿no? Pero todo también cuando se bajaron los sueldos, también hace como 15 años, no han entrado los que tenían que haber entrado, ¿no? Ya, pero a propósito del tema de recursos humanos, cuando el Estado cayó en la crisis terrible de los años 90, 89, 90 hasta el 92, el Estado llegó a fondo, la carrera pública desapareció, no hubo interés político en reconstruir la carrera pública. Servir siempre ha tenido un presupuesto ridículo, nunca fue apoyado políticamente Servir para iniciar un proceso de convocatoria masiva y de una nueva carrera pública. ¿No te parece que allí hay un poco el error grave de los reformistas que hicieron cosas buenas pero también metieron la pata al no reconstruir un Estado meritocrático? Sí, porque además el Estado, como la economía cambió, la economía a fines de los 80, principios de los 90 cambió y no es la misma
hacia atrás, ¿no? No eran empresas públicas. Tú no requerías, pues, como antes, por ejemplo, teníamos decenas de empresas públicas, ¿no? Ahora tenemos menos, tenemos más capacidad regulatoria, contractual. Es otro Estado para otra economía y otro Estado para otra sociedad también, ¿no? Para darle a la gente igualdad de oportunidades. Como nunca hoy día el Estado puede hacer eso que está facultado por la Constitución. Antes era ¿no? Construir escuelas, mejorar las cosas. Ahora es más complejo, ¿no? Y efectivamente ahí está en deuda. El Estado peruano no está cumpliendo el pacto social que está en la Constitución. Si no ves la Constitución, en el párrafo 1 del modelo económico sale el rol del Estado, ¿no? Y el rol del Yo Estado recuerdo, salud, infraestructura, y no avanzaba en esta línea, ¿no? yo recuerdo que cuando yo preguntaba, se me contestaba, pero hay muy buena gente contratada por el MEF, hay muy buena gente contratada en la presidencia del Consejo de Ministros, y mi observación era, no se trata de aves de paso, se trata de un sistema que por concurso convoca a los mejores son los escogidos por concurso y luego ascienden por mérito. Servir era un poco el canal para esto, pero Servir, siempre pregunté qué porcentaje de las personas que el Estado contrata van por medio de Servir, y era un porcentaje ridículo. En cambio, a Contraloría se le dio muchísimo dinero, una cosa totalmente desequilibrada. El sistema de control creció, pero sin reforma de fondo de su sistema de trabajo. El sistema anglosajón de evaluación por resultados, que era tan importante introducir. No, el viejo sistema de control de procesos, donde el auditor se sienta en la tribuna a esperar el primer error del funcionario y le caen con todo. Entonces el mensaje es: el que trabaja menos pasa piola. En cambio, el mundo anglosajón, el auditor entra a la cancha, suda la camiseta y empuja al equipo hacia el otro arco para que haga goles. Entonces, hay también señales de que se quiso empoderar la Contraloría, pero no se cambió la filosofía del sistema, no se le modernizó. Y finalmente, ¿cuál ha sido el resultado? Sí, efectivamente, uno tendría que ser más discrecional, ¿no? Y tener más criterio amplio que fijar solamente en todos los papelitos, ¿no? En la parte formal, de requisitos, digamos, y eso no es lo central, lo central es la calidad, ¿no? Pero efectivamente no confiamos tampoco en la Contraloría. Hay mucha desconfianza. Esa confianza entre ciudadanos en el Perú también se traslada al sector público, ¿no? Donde se exacerba la desconfianza. Y entonces mejor es no hacer nada, que pase el tiempo y cobras tu sueldo y sin hacer nada, digamos, ¿no? A lo seguro. Y eso es muy pernicioso, pues, ¿no? Pero es por la sociedad misma no ha sabido reclamar eso, ¿no? ¿Cuánto vamos a crecer este año? Mira, los estimados están alrededor de 3%, con un primer trimestre de 4%. Entonces lo que uno espera es un crecimiento más lento del resto del año, pero aún así es un buen año para Perú. El año pasado crecimos 3,3, este año 3, pero cualitativamente superior. ¿Por qué? Porque el año pasado la pesca rebotó 25%, porque venía de un fenómeno del Niño del año 23. Igual la agricultura creció el año pasado 6%, porque también venía de un fenómeno del Niño del año 23. Entonces, si tú ves cuentas pesca y agricultura, que el año pasado crecieron a cifras que no son reproducibles, ¿no? No es posible la pesca que crezca cada año 25%, de lo que queríamos sin anchoveta. Y tampoco el campo no puede todos los años crecer al 6%, no hay tanta velocidad en cultivo. Entonces, descontando eso, todos los demás sectores están mejor. Entonces, no es que pasemos de 3,3 el año pasado a 3 este año y estamos peor. En verdad, estamos mejor. En el sentido que sacando esos dos sectores que son, digamos, fuera de la muestra, outlier, como se diría en inglés, la economía sigue creciendo fuerte este año y va a ser mejor para muchas compañías que van a hacer más utilidades, los trabajadores van a recibir más utilidades que el año pasado, ¿no? Ahí viene la pregunta. ¿Ese crecimiento se debe al precio mayor de los commodities o se debe a un gran esfuerzo de gestión de proyectos nuevos y que están haciendo crecer la actividad económica en el Perú? Sí, una economía de mercado en general crece. La economía de mercado no se estanca. En todo el mundo crece a diversas velocidades, ¿no? En el caso nacional, crecemos 3% a pesar de la crisis política y con el viento a favor de los metales, ¿no? Es difícil, es posible que sin esos precios tan altos
pero sin crisis política también te dejas lo mismo, ¿no? Entonces tenemos como dos fuerzas, una fuerza que te jala hacia adelante, que es los buenos precios de las materias primas, una fuerza que te jala hacia atrás, que es la productividad del Estado. Y en el balance crecemos 3%, ¿no? O sea, si tú liberarías las fuerzas del mercado y le aumentarías la productividad pública, con estos precios debería crecer tranquilamente 5 o 6%. Ese es el punto, o sea, seguimos abusando de que Dios es peruano. Sí, es una frase bonita, pero si Dios existe para los creyentes, Dios en verdad debería ser pues, europeo, ¿no? Norteamericano, porque son las sociedades más homogéneas, mejor cohesionadas y con mayor nivel de bienestar, ¿no? Bueno, no sé qué tan homogénea, Dios no pasó por estas tierras. no sé qué tan homogénea sea la sociedad de los Estados Unidos con los conflictos que hoy está viviendo, pero ese es otro tema. Vamos al punto de la agroindustria. La agroindustria... me refiero a que son sociedades más cohesionadas porque, por ejemplo, se refleja en 2 partidos, por ejemplo, ¿no? En Perú tenemos 43 partidos, imagínate lo fraccionados que estamos, ¿no? Digamos que el Estado funciona en esos países. Efectivamente, pero el Estado no está en el aire, refleja una sociedad, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas. Hay un Estado importante. Yo recuerdo los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos. Son tan buenas las gestiones del pasado que ahora el inventario de daños resiste, ¿no? O sea, esa es la verdad. Sí, además Trump es un fenómeno transitorio, ¿no? Él no ha ganado por estas políticas que está ejerciendo, ha ganado en el margen por un tema, una buena campaña y un mal candidato de frente, ¿no? No es que Estados Unidos no está reaccionario, ¿no? Pero ¿cuánto le va a costar a Estados Unidos sembrar la violencia en las calles con la persecución a todos los migrantes legales o ilegales? Porque estamos viendo que a gente que tiene papeles también la maltratan, hay miedo, hay un clima muy complicado. Esto va a afectar el turismo, va a afectar los servicios. ¿Cuándo se va a poder saber el costo de esta política interna? Sí, Estados Unidos, la PEA, digamos, la fuerza laboral está envejeciendo y en los próximos años va a tener que importar mano de obra, ¿no? Va a ser deficitario, pero ordenadamente. Ahí Trump no tiene razón con la violencia que está ejerciendo el tema de la migración, pero tiene un punto. Un país tiene derecho a escoger a sus migrantes, ¿no? No todos pueden ir, ¿no es cierto? O sea, de hecho, hay 1 millón de migrantes legales y hay 11 millones de ilegales, ¿no? O sea, es correcto que un país ponga sus normas, es suelo propio, ¿no? Pero no de la manera como él está operando, ¿no? Están violando los derechos humanos, ¿no? Un experto de una universidad norteamericana, un profesor muy reputado, demostraba con números que no es cierto que solamente se persiga a los 4 millones de mexicanos que no tienen papeles. A través de datos importantes, por ejemplo, toda la gente que ingresó con autorización legal de los gobiernos anteriores, como el gobierno de Biden, el gobierno de Obama, centroamericanos que han tenido problemas, venezolanos que han tenido problemas, cubanos que han tenido problemas en la historia. La acción política va contra toda persona que sea hispana. Allí le llaman hispana a la persona de piel morena, ¿no? No se me ocurriría jamás defender esa postura. Lo que estoy diciendo es que un país puede decidir, digamos, que no haya migración ilegal, ¿no? El hecho de que haya personas que tú y yo conocemos, que pueden estar casadas con una ciudadana norteamericana, tener hijos norteamericanos, incluso tener residencia en los Estados Unidos, y que le digan a la hora de estar en migraciones en un aeropuerto de los Estados Unidos, no va a poder usted entrar. No, estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Eso es inadmisible en un país... Y eso está ocurriendo con mucha gente, y lo peor de todo es que cuando es un funcionario de migraciones que ya tiene antigüedad, dice, no se preocupe, espere que esto pase, en algún momento va a poder volver, pero ahora no puedo dejarlo entrar porque la orden es estricta. O sea, en pocas palabras, no se está respetando una tradición. Aquel ciudadano que tenía la Green Card, por ejemplo, era toda una solemnidad. Ahora la Green Card la han tirado al tacho, ¿no? Vamos a ver cómo hacen los votantes ahora en noviembre del próximo año, que hay elecciones, ¿no? Sí, pero nos estamos desviando del tema que quería preguntarte. Agroindustria. Agroindustria ha crecido de una manera espectacular.
los arándanos han hecho un gol gigantesco de campeonato. Pero pregunto, ¿es correcto cuando hay ese éxito rebajar la presión tributaria? Mira, es muy buena pregunta. Hoy día en el sector hay procesos de compra-venta con la ley actual, ¿no? O sea, es un sector rentable que está trayendo inversión extranjera también, y con las normas actuales, que es una transición suave a los impuestos a la renta de 29,5 en los próximos años, ¿no? Eso no veo razón para alterarlo, en verdad. Si fuese un sector deprimido, nuevo, o una zona económica especial por Chancay, o si se tratase pues de Iquitos, que está aislado, uno podría discutir el tema de exoneraciones, ¿no? Pero no un sector que ha mostrado un magnífico desempeño, ¿no? O sea, es excesivo el acto de generosidad del Estado peruano, no tiene base técnica, ¿eso me quieres decir? Sí, yo sí creo que un sector necesita un impulso inicial, y enhorabuena que ha ocurrido y hemos descubierto que en lo que éramos buenos y ya ocurrió, pero no veo la necesidad de seguir eso 10 años más, ¿no? Ahora, ¿por qué el Consejo Fiscal está tan preocupado? Los amigos economistas que han sido ministros, ¿por qué están constantemente alertando que no se están haciendo las cosas como deben ser? Bueno, hay, digamos, muchas normas de Congreso y comportamiento de los ejecutivos de los últimos años, en verdad no de ahora, que han aumentado la deuda neta de Perú, ¿no? La deuda bruta no se ha movido mucho, está ahí, y muestran su celo ante eso, pero un poco en el límite, ¿ya? Porque tampoco Perú está a punto, pues, de perder grado de inversión. Perú es muy solvente. Si tú ves la deuda peruana, de apenas 33% del PBI, es una de las más bajas, no de América Latina, sino de todo el mundo emergente, ¿no? Y realmente es baja y se puede servir sin problema. Y el mercado lo sabe, por eso reconoce el riesgo país bajo y sigue financiando a Perú. Yo creo que ha habido un exceso de adjetivos, ¿no? Contra el gobierno y contra los ministros de Economía recientes. O sea, ¿eso incluye a Petroperú en esa nota de excelencia? No, pero Perú es un problema fiscal sin duda, ¿no? Y está mal manejado y es un riesgo contingente importante para Perú. Pero Perú no está, digamos, a punto de perder la inversión. O sea, no hay ningún país en el mundo con la deuda que tiene Perú que esté a punto de perder la inversión, ¿no? Han perdido, son con niveles de deuda 10 puntos más por encima del producto, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que se otorgue un aval del Estado para un segundo esfuerzo de ayuda a Petroperú en este momento? No me conteste, un ratito, no me contestes hasta el pequeño segundos de corte. Volvemos, amigos. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Hola, les saluda Fran Portugal para invitarlos a nuestro programa Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une al Perú, todos los sábados a las 11 de la mañana. En este programa discutimos los problemas del país con nuestros invitados especiales y además planteamos las posibles soluciones en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los esperamos a las 11 de la mañana. No se lo pierdan.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Elmer, te había preguntado por Petroperú. El tema es que hubo un decreto de urgencia que costó que un directorio entero se fajara, si cabe la expresión, porque no había una respuesta oportuna del Estado peruano y los números obligaban a que Petroperú, por mandato de la Ley General de Sociedades, ante la falta de respuesta de la Junta General de Accionistas, se hubiera tenido que llevar a la declaratoria de insolvencia a la empresa. Entonces, finalmente el Ministerio de Economía respondió, hizo un estudio muy concienzudo de la situación de caja de la empresa y salió el 80% de lo necesario, pero salió un decreto de urgencia que buscaba condicionar el apoyo del Estado a tomar determinadas medidas. Ha pasado, mira, prácticamente medio año y no hay avances importantes. Los procesos en el Perú, también es cierto, si se sigue la vía normal, son muy lentos. Había que aplicar fast track, un expediente rápido, y para eso la Junta General de Accionistas ha podido hacer mucho más de la mano con la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evalúas un nuevo apoyo, esta vez bajo la figura de un aval? No me suena bien esa palabra, ¿no? Porque hasta ahora es deuda de Petroperú, no del Estado peruano, ¿no? Avalar significa poner parte, digamos, es un pasivo, ¿no? Es un pasivo contingente y es otra calidad de deuda. Me parece que la salida ahí tiene que ver más bien con una reestructuración del sector real, o sea, directamente ahorrar severamente en la planilla, incorporar gente más moderna, más competitiva, y también la deuda misma habría que reestructurarla, ¿no? Implica cierta pérdida de capital del acreedor y habría que suavizarla. Porque viendo los números, yo no he revisado a profundidad los números precisos, pero los grandes números te dicen que los resultados de Petro no alcanzan para los intereses, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, tú vas a insolvencia. Entonces, tú requieres reperfilar eso y hacer que la empresa ponerla a punto para que por lo menos en los próximos años pueda pagar los intereses, ¿no? Y nada más. Y lo cual es lamentable, porque se supone que en teoría una empresa estratégica, como se llama Petroperú, es estratégica no porque controla los precios, sino porque da rentabilidad al Estado peruano, ¿no? Y si es una empresa que no da rentabilidad, más bien te arroja pérdidas, porque en el mejor de los casos paga su propia deuda, no tiene ningún sentido tenerla ahí, ¿no? El Estado no gana nada, en verdad, más bien pierde dinero. Pero no tiene nada tenemos sí. Es la peor estrategia. Tenemos el problema de que se ha comprometido la inversión de $3.000 millones en bonistas de Nueva York y otras partes del mundo. Entonces, si Petroperú no honra sus obligaciones, van a ir contra el Estado peruano. Tomar una decisión drástica de cerrar la empresa nos va a salir más caro. Pero no es contra el Estado, es contra la compañía, no es deuda soberana, no es deuda soberana del MEF, digamos, ¿no? Pero yo he visto muchas sentencias arbitrales que cuando esa figura se da, la marca Made in Perú es casi un hecho que irían contra el dueño de Petroperú. O sea, en pocas palabras, los bonistas internacionales no pasan por el Indecopi. Ellos tienen unas cláusulas contractuales que, y por la jurisprudencia internacional, el Estado peruano tendría que sacar la cara, dar la cara. Mira, cuando una empresa está en insolvencia, va a Chapter 11, te puede decir Chapter 11 en Estados Unidos también, o en Perú también, bajo la norma que tú decías actuar, para que el accionista, el acreedor,
se haga dueño de la compañía, ¿no? Una compañía que tiene los números de Petroperú, hace rato que no es del Estado peruano, ¿no? Es del acreedor. Y la otra observación es, vas a perder una inversión que puede llegar a 8.000 millones de dólares. Yo diría Petroperú, si la vendieses, se la darías al que te cobra menos, ¿no? El valor es negativo. En pocas palabras, se necesita una reestructuración en serio. Hace tiempo, ¿no? En verdad hemos dejado pasar años que no hemos tomado esa decisión en su momento. Y también es por lo que cambia el presidente, de hecho, ese paso, ¿no? Pero acá la situación es muy clara. O tomas una decisión firme o tu silencio o tu falta de acción, como el caso del Congreso, te hace cómplice, ¿no? De una falta de sí, decisión. Está reventando, digamos, el gobierno que hubiera querido que esto reviente en el próximo gobierno, ¿no? Está reventando ahora, ¿no? Ahora, el tema es relevante porque estamos frente a una situación que puede comprometer por lo menos un punto o hasta 2 puntos del PBI peruano, ¿no? Es un tema, a ver, el resultado económico negativo de una empresa pública es parte del déficit fiscal, pero la deuda misma no es parte del déficit fiscal, es un pasivo que no está no está como deuda en el tesoro público, es deuda de la empresa llamada Petroperú, ¿no? Ahora hay otro hecho, nadie puede negar que el 2014, cuando Petroperú había vendido las joyas de la familia para salvar al Estado, que quebró el año 89-90, Petroperú fue el gran sacrificado porque la liquidación de sus activos fue gran parte de la ayuda que el Estado tuvo para recuperar la estabilidad económica. El año 2014 Petroperú era muy disminuido, estaba muy reducido y por orden política del Consejo de Ministros se dispuso ejecutar la inversión de una nueva refinería cuando Petroperú no tenía capacidad de asumir cuantiosa inversión. Eso también es un hecho real, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, refinar petróleo, digamos, es una actividad que los privados hacen muy bien, ¿no? No tendría sentido, en verdad, haber mantenido a Petroperú refinando, ¿no? Yo hice la investigación el año 95, qué fue lo que hizo que el presidente Fujimori parara la venta total de Petroperú. Y encontré 2 respuestas. La primera respuesta fue que si subía el precio del barril del petróleo a $100, como ha ocurrido en varias oportunidades, los precios suben en ascensor y bajan en escalera, automáticamente se disparaba, sinceraban los precios de los combustibles y se afectaba toda la cadena de productos básicos y ponía en una inestabilidad política a cualquier gobierno. Entonces Petroperú hacía lo que antiguamente se llamaba la regulación sucia, es decir, Petroperú controlaba los precios de los combustibles para evitar que pasen un costo político mayor afectando el bolsillo de la gente. Ese rol de Petroperú pudo haber convencido al presidente Fujimori cuando ya había vendido lo más valioso de la empresa. No, acá nomás nos detenemos a pesar de la protesta de los inversionistas que dijeron, usted dijo otra cosa en el discurso. Esa fue una de las respuestas. Y la otra respuesta fue que la Fuerza Armada de ese momento expresó su preocupación de que Petroperú siempre le da facilidades, crédito y sobre todo puntos de suministro de combustible en los lugares más alejados y más difíciles donde no hay suministro de empresa privada y que contaba con un crédito siempre generoso de Petroperú. Estamos hablando años difíciles, la década de los 90. Entonces, y había un problema muy serio que era la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué cargarle a la empresa una decisión que en verdad ha sido una decisión política? Porque 80% de su historia Petroperú le dio utilidades al país, pero el manejo político la ha terminado hundiendo, ¿no? Sí, mira, esas razones que habría tenido Fujimori el año 94-95, en verdad están equívocas, ¿no? Mira Chile, por ejemplo. Chile tiene empresas, unas refinerías, digamos, no produce petróleo, las refinerías se manejan de manera privada, siendo que el NAP también se maneja como si fuese privado,
Y cuando el petróleo sube o baja, bueno, es parte de la vida de un país que no tiene petróleo, como es el caso peruano, ¿no? Y las Fuerzas Armadas chilenas no veo que tengan el problema de abastecimiento, también son abastecidas. O sea que es posible vivir sin una refinería pública, ¿no? Ya, el 2004 se le quitó ese rol regulador a Petroperú y se creó el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización ha llegado a subsidiar el precio en más de 10.000 millones de soles. Es decir, yo recuerdo incluso que se le quitó las utilidades a las empresas estatales de distribución eléctrica para pagar la deuda de toda la cadena de mayoristas que con justa razón decían: yo he aplicado el precio más bajo porque el Estado me dijo que me iba a pagar la diferencia. Sí, sí, correcto, correcto. Lo que pasa cuando nació el Fondo de Estabilización Fiscal, que fue puesto por Quijandría, fue con muy buenas intenciones. Lo que pasa es que fue hecho un momento antes que sube el petróleo, ¿no? Cuando el petróleo estaba 40 años, estaba a $20 el barril y se puso ahí. Entonces, como subió y nunca más bajó, al final fue un subsidio, ¿no? Fue un subsidio del MEF a todos los usuarios, ¿no? Las refinerías no podían pagar eso, tenían una deuda de las refinerías con el MEF, tal vez con las refinerías, y al final efectivamente fue un subsidio del Tesoro Público a los usuarios, y los grandes usuarios de Perú eran pues los mineros. O sea, hemos subsidiado a los mineros que usaban petróleo barato en esa década, ¿no? En verdad, hoy día el fondo en sí mismo no es una mala idea, pero hay que recalibrarlo con los precios de hoy día, ¿no? En ese momento se devino un subsidio, pero en teoría no tenía que haber sido así, ¿no? Otro tema que no quería dejar de preguntarte es la corrupción. La corrupción tiene distintas aristas y es un problema serio en el Perú. El Estado no es un buen pagador y eso alienta la corrupción. Uno analiza, por ejemplo, los acreedores nacionales, desde pequeñas empresas, por ejemplo, lo que estamos viendo en el salud. Gente que ayudó en la época de la pandemia, que hasta ahora no se le paga, haber hecho trabajar su gente, haber entregado alma, corazón y vida para todo tipo de provisión de equipos y de servicios. Eso llevado incluso al mundo de las pensiones. ¿Por qué se ha aceptado como normal que el Estado no honre sus obligaciones? ¿Por qué se ha alentado que se utilice las vías de la corrupción para que un funcionario que detente el poder diga: para poderte pagar te voy a cobrar tanto? ¿No es una muy mala señal al no existir una cultura de pago del Estado? Encima hay una norma que dice que la mayor parte de bienes públicos son inembargables y hasta ahora no se reglamenta la norma de cuáles bienes del Estado sí son embargables. Lo que se ha creado es una figura de que el Estado pasa piola, no paga las cuentas si no quiere. ¿Es así? A ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la corrupción misma del sector del funcionario público que recibe pues dinero para favorecer a un privado y este le paga, ¿no? Una corrupción en su estado basal. Y otra cosa es la ineficiencia del Estado en no pagar su deuda, ¿no? Eso en general no genera corrupción, genera quiebras y genera problemas al privado, ¿no? No tiene por qué estar subsidiando el privado, una empresa privada de cualquier tamaño, al Estado por falta de pago, ¿no? Eso también se pasa hasta los proveedores de Jaliwarma, por ejemplo, tampoco reciben el pago a tiempo, ¿no? Entonces, al final es el mundo al revés. En lugar de promover un poco a las empresas de cualquier tamaño nacionales, que son proveedoras del Estado, acaban pues con este problema que tú has mencionado de falta de pago, ¿no? Eso no es corrupción, eso es pura ineficiencia pública y un abuso en verdad del Estado, ¿no? Como gran comprador que es. Te hago la pregunta porque consultando a algunos amigos del mundo empresarial me decían que tú eres una de las personas que podría ser un buen ministro de Economía. Entonces, como no he visto a los ministros de Economía del pasado preocuparse por este tema, que yo considero que sí es un tema sensible y que causa mucho daño porque incentiva la corrupción. Al cerrarse la puerta del pago legal, la gente que está desesperada, que está a punto de perderlo todo su patrimonio de trabajo, se ve obligada a ceder ante la corrupción, que está mal, es totalmente incorrecto, pero el sistema favorece esa mala práctica, es lo que quiero decirte. Pero no he visto en el pasado ningún ministro de Economía que se preocupe por un Estado que cumpla sus obligaciones. Lo que pasa es que lo hacen en el corto plazo para llegar a la meta fiscal. Entonces, si uno pago en diciembre, si uno pago en enero, y la foto de diciembre sale bien, ¿no es cierto? Entonces son pequeños manejos que
que son maneras de engañar un poco, no engañar, digamos, maquillar ciertos números para salir bien en la foto fiscal. Y es absurdo hacer eso, efectivamente. Pero ¿cómo nos financiamos entonces? Es muy fácil. Mira, el próximo gobierno lo que tiene que hacer es bajar la evasión. La evasión de IGB y de renta en América Latina y el Caribe es más o menos 10% del PBI. Y en Perú es 7% del PBI. En Perú es 10%. O sea, solamente que bajemos la evasión de renta IGB al promedio latino, que no es gran cosa, 7% de evasión, pero Perú tiene 10%. Bajar eso implica en el fondo cerrar el déficit fiscal, ¿no? Y tener más dinero efectivamente para ponernos al día con los pagos de estas deudas que son operativas, digamos, de capital de trabajo, que el Estado absorbe a los privados que son sus proveedores, ¿no? Eso no puede ser. El Estado es la principal ente económico del país, es el Estado. No hay ninguna empresa que sea del tamaño del Estado, ¿no? Que pesa 20%, que gasta 20% del producto, ¿no? Es colosal y eso hay que manejarlo mejor, ¿no? Una pregunta que me hacen a través del Facebook, me preguntan, por favor, pregúntale a Elmer qué piensa del dólar. Hemos perdido más de 10% en nuestros ahorros en dólares. ¿Qué hacer frente a la política de Trump que está desvalorizando el dólar? ¿La gente se equivocó al ahorrar en dólares? Buen punto. Mira, yo ahorro en soles, ¿no? 80% de mi ahorro es en soles. ¿Por qué? Porque la inflación peruana hace tiempo que parecía más baja que la de Estados Unidos. Y si yo, a no personalizar, cualquier persona que ha ahorrado en dólares hace 20 años no ha ganado más en soles. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio hoy día es el mismo de hace 20 años. O sea, ya no hay que sacarnos de la cabeza la época de los 70s y 80s, ¿no? Donde uno huía del sol, se refugiaba en el dólar porque el dólar se apreciaba y además ganaba intereses. Hoy en día, $100 o 350 soles, ¿dónde es mejor ponerlo? En soles, porque la rentabilidad del sol es superior a la rentabilidad del ahorro en dólares y además la devaluación es cero, ¿no? Entonces, es una mala apuesta jugar a la devaluación en Perú. No ha sido así el caso. Ahora, eso es en general. En particular, desde que entró el presidente Trump, el dólar no ha caído, pero no en Perú, ha caído en el mundo, alrededor del 10%. Si lo comparas con el yen, el euro, la libra esterlina, ha perdido valor. Y también lo comparas con el sol, con el peso colombiano, el peso chileno. En general, el dólar en el mundo se ha depreciado cerca entre 8 y 10%. En Perú solamente 6%. O sea que acá es donde menos ha caído el dólar, por si acaso. Pero tiene que ver ya con temas internacionales, ¿no? O sea, ¿tú le recomendarías a la gente que venda sus dólares y cambie a soles aunque ya tenga que asumir la pérdida? No, hoy día ya es muy tarde para hacer algo así, ¿no? Ya usaste la pérdida. Oye, si hoy día vendes tus dólares, posiblemente ya no baje más, ¿no? Ya es muy tarde. Pero todos los informes, por lo menos he visto varios, decían que para octubre de este año el dólar iba a remontar, iba a volver a 3.70 por lo menos. ¿Eso es verdad? A ver, la mayoría en Perú, los analistas que siguen Perú de cerca, casi todos tienen un dólar un poquito más alto a fin de año que ahorita. Dicho sea, nadie está esperando 3.40, digamos, ¿no? Uno espera 3.65, en verdad, suavemente, a un valor de largo plazo, pero que sin duda es menos que lo que teníamos hace 4 años, ¿no? Ok, pero tú no te atreves a darle la razón a esos que pronostican un dólar a 3.70, 3.75 a fin de año. Mira, el futuro nadie lo conoce, pero digamos, la cosa como está hoy en día, el dólar debería subir un poquito en los próximos meses. ¿Y por qué debería subir un poquito? Por el tema del cobre, ¿no? Si Trump insiste con poner un impuesto al cobre, un arancel al cobre del 50%, el cobre en el mundo va a caer un poquito de precio. Y eso hace que el dólar suba un poquito más. Estamos hablando del margen, ¿no? De centavos, ¿no? El Consejo Fiscal ha alertado, la última alerta ha sido, cuidado con las APPs. Pueden generar un problema fiscal. ¿A qué se refieren? Las asociaciones público-privadas, que sí. Hay algunos proyectos que pueden afectar la caja fiscal. Hay unas, digamos, la deuda pública firme, cuando tú emites un bono, el Tesoro peruano tiene una deuda pública firme que hay que pagar. Pero una garantía, por ejemplo, de demanda mínima en una APP
no es deuda pública, es una deuda contingente, que tiene otras reglas, no es parte del déficit fiscal, es una probabilidad, ¿no? Si hay baja demanda, el Estado tiene que poner esa diferencia. Si hay alta demanda, no pasa nada. La deuda contingente tiene un techo también, no me acuerdo el número exacto, creo que es 10 puntos de producto máximo de deuda contingente. Entonces no puede salir todas las APP juntas, ni toda la G2G juntos, porque efectivamente no puedes apalancarte con esa deuda contingente al infinito. Tiene un techo también, ¿no? Correcto. Y un tema que, aunque parece jurídico, es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los arbitrajes internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo contratar a los abogados que defienden al Estado peruano de distintos problemas que se han suscitado. Ahí hay una observación, porque estamos perdiendo todos los arbitrajes, o la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos, cuando se trata de los hechos de corrupción, del problema de Odebrecht y otros casos. El tema que se observa es por qué no ha habido la debida diligencia. La única manera, según los especialistas, no políticos, los especialistas jurídicos, de detener un arbitraje era que el juez penal que había asumido los encargos de estos temas tan delicados, de estos procesos, donde están incluso exministros, en fin, es el único que podía, de igual a igual que un juez internacional, que es un árbitro, hacer un exhorto y decir, por favor, todos los bienes sujetos a este proceso penal quedan embargados. No puedo aceptar que haya otro juez, llámese árbitro, que tome decisiones sobre los bienes porque voy a llegar a una conclusión de que hay un sentenciado y no va a haber monto para reparación civil alguna. Pero en el Perú nunca se siguió ese trámite. Han adjuntado copias del expediente el procurador, el abogado contratado a nivel internacional, pero nunca se ha seguido el camino correcto. Entonces están quitándole todo el patrimonio a las empresas que están contra la pared, y al final el Estado peruano no va a tener cómo resarcirse y va a ser el gran derrotado en estos procesos que afectan a la caja fiscal, porque va a ser increíblemente absurdo que, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, que ya va perdiendo 2 arbitrajes y hay posibilidad de que pierda el tercero, estamos frente a un cuentón. Ese cuentón al final lo va a pagar el Estado peruano, ¿o me equivoco? Sí, hay que distinguir ahí el tipo de arbitraje, ¿no? Hay casos en los cuales Perú ha abusado, ¿no? Y Perú va a perder, ¿no? Por derecho. Hay otros en los cuales efectivamente está Odebrecht. No todos los arbitrajes son con Odebrecht, dicho sea de paso, ¿no? No, Aquí claro. es mucho más que eso. Hay casos en los cuales el Estado ha hecho mal trabajo también, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas de esa frase del señor Odebrecht que decía que ellos son responsables solo del 5% de la corrupción? No, pero por ejemplo hay gobiernos hay empresas que tenían una licencia para operar minera, que se la quitaste por las huelgas y ahora te van a ganar, por ejemplo, ¿no? O los presos, que eran presos libres y tú dijiste que no y los impusiste, ¿no? Hay cosas que son bien discutibles. En el caso de Odebrecht, efectivamente ahí la falla es peruana, ¿no? Porque no hemos ido a la velocidad que deberíamos para declarar o no delito de corrupción, ¿no? Ante los cuales el juez internacional no tiene mucho que decir. Más bien, hemos sido muy rápidos en los arbitrajes y más lentos en la justicia interna, ¿no? Y ese ha sido el problema de estrategia que hemos tenido. Sí, pero yo he preguntado por esos casos, Elmer, y en ninguna parte, por lo menos en la mayor parte de países, la justicia es lenta, pero lo que hacen para evitar este problema es que el mismo juez penal es el que, a través de un documento que se llama exhorto, le dice a los árbitros: usted no puede involucrarse en el patrimonio de este asunto penal que yo estoy viendo porque la función penal es exclusiva y excluyente. En pocas palabras, intervinieron todos menos quien debía intervenir. Y ese error para el Perú es un autogol, porque se ha dejado que los arbitrajes avancen y el juez penal nunca dijo no. No se puede, no puede haber 2 jueces, 3 jueces para un mismo asunto, y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En pocas palabras, lo que te estoy preguntando es que ha habido un error grave al no a pedirle al juez que tome
cartas en los activos que acompañaban el hecho de corrupción. En los vinculados al caso de corrupción, porque correcto. Hay otros arbitrajes que no tienen que ver con la corrupción, que son otro tipo de procesos, ¿no? Pero ¿cuáles son los más cuantiosos? Hay de todo. Pero Perú, pero ojo, si tú ves los indicadores del CIAE, Perú es el país que tiene más juicios. O sea, que algo estamos haciendo mal también, ¿no? Sí, correcto. Antes de agradecerte esta muy importante entrevista y diálogo, ¿cómo lograr que el Perú salga de esta crisis, que aprovechemos la cuarta revolución industrial que hace que haya mucha más demanda de nuestros minerales, que el Perú aproveche el puerto de Chancay, que no veamos pasar la producción de Brasil y nosotros no estar preparados por falta de infraestructura, por falta de recurso humano, por falta de portafolio de proyectos? Economía, un sector muy importante. ¿Qué debe hacer? Y ese debería ser el debate en las próximas elecciones. ¿Cuáles para ti son las ideas principales? Solamente yendo al tema del posible tren que una Brasil con China pasando por Perú y por Chancay, la oportunidad de Perú ahí se abre para venderle a Brasil más bien. Porque hoy día Perú ya le vende a China y todo lo que le podamos vender a China ya lo podemos despachar por los puertos peruanos por mar. O sea, no hay ningún producto peruano que hoy día no vaya a la China que requiera ferrocarril, pero sí Brasil, porque un ferrocarril implica en verdad tener a Brasil cerca, ¿no? Y Brasil es un país más caro que Perú. Entonces Perú tiene ventajas competitivas contra Brasil en muchos productos, desde textiles hasta pollo. Entonces puede ser una apertura para Perú más bien venderle a Brasil, ¿no? Más que a China, porque a China ya le vendemos, como digo, y es un socio importante. El que no es socio es Brasil, porque Brasil está al otro lado del continente, ¿no? Para venderle a Brasil tenemos que ir por Magallanes, ¿no? O por Panamá, ¿no? Pero no solamente eso, yo le he preguntado a los negociadores peruanos en algún momento por qué con Brasil, que es nuestro aliado natural por ser un país vecino y el más grande de Sudamérica con un mercado gigantesco, y siempre me decían, Brasil tiene una economía cerrada. ¿Tú crees que este puerto de Chancay puede obligar a Brasil a abrir esa política cerrada de proteger su industria? Sí, porque Perú tiene la sartén por el mango. Perú tiene el derecho de paso, ¿no? Si Perú no quiere, no pasa el ferrocarril por acá. Sí, pero ya pero acaba de cerrarse un acuerdo sin Perú para una vía de acceso a Chancay sin que firme Perú el acuerdo. Es increíble. Eso es increíble y no es admisible. Es casi una agresión que tiene que aclararse ya mismo, ¿no? Efectivamente. Pero al margen de eso, si se aclara es una buena noticia, pero es más posible para Perú salir a Brasil, en verdad, que a China, porque China, como digo, ya salimos, ¿no? Ahora, esos son retos muy puntuales de Chancay, pero en el largo plazo el reto principal de Perú, si queremos realmente salir de su desarrollo en las próximas 2 décadas y no quedarnos indefinidamente como estamos ahora, hay que mostrar la educación. La educación es central acá y nadie está hablando de eso, ¿no? Declarar en reorganización el Ministerio Público, intervenir el Ministerio Público, ¿dañaría la economía frente al mundo, la economía peruana, Elmer? No, para nada. Más bien sería una buena señal. Hasta puede bajar el riesgo país, ¿no? Interesante. Elmer, muchas gracias y espero que haya varios capítulos más de diálogo contigo. Muchas gracias. Con gusto. Amigos, hasta la próxima semana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.